Muy buenos días, chicos, chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Vamos a intentar tener un encuentro breve, aprovechando que, bueno, cada uno de nosotros, de nosotras está en su casa descansando un poco o tal vez trabajando, pero que no tuvimos que hacer el traslado para ir a la facultad. Y bueno, la idea es poder conversar, poder charlar un ratito acerca de los temas que tenemos para el práctico evaluativo del día 9. Esperen que me saque las zapatillas que me molestan. ¡Ay, qué alegría! Ahí está. Bueno, la idea entonces era poder conversar un poquitito acerca de los temas del práctico evaluativo que vamos a tener el día viernes que viene. ¿Cuál es mi idea? Mi interés hoy. Mi interés es que podamos reflexionar, que podamos pensar un poco desde el corazón de nuestra práctica profesional futura, desde el corazón del acompañamiento terapéutico, pensar estos territorios de disputa y territorios de desarrollo y de trabajo que tiene la psicología en nuestro caso y que nosotras como acompañantes terapéuticas enganchamos y enlazamos justamente como también espacios de despliegue y de desempeño profesional. ¿Cuál es la idea? La idea es que paulatinamente vayamos desarrollando un concepto general acerca del rol del acompañamiento terapéutico en los equipos de salud mental, entendiendo como centro la idea de la salud mental como ese concepto integral, ese concepto general, ¿sí? Bajo el cual, acompañado de la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley Provincial de Salud Mental, construimos nuestras prácticas de salud. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a la forma en la cual tenemos de definir la salud mental para nosotras y para nosotros, como profesionales de la salud, pero también, ¿sí?, como usuarios de salud mental. Tanto la Ley Nacional de Salud Mental como la Ley Provincial de Salud Mental nos hablan de la salud mental justamente como aquel territorio constituido, aquel territorio de potencial bienestar constituido por todas las dimensiones que atraviesan el funcionamiento del ser humano. ¿De qué hablamos? Lo social, lo histórico, lo biológico, lo cultural, lo económico, lo sanitario, etcétera, etcétera. Todas esas dimensiones que construyen, ¿sí?, el ser humano en su vida cotidiana. Es decir, salud mental no nos habla de la ausencia de patologías mentales, sino justamente salud mental nos habla de esos equilibrios o esos vaivenes posibles que ocurren, ¿sí?, dimensionados y multidimensionados por todas estas variables. Por ejemplo, ayer, 1 de mayo, hablábamos del Día Internacional del Trabajo. El Día Internacional del Trabajo no solo se constituye como un espacio de celebración, sino que también se constituye como un espacio de reclamo y de lucha donde, no sé si tanto el trabajo, sino el ingreso, la remuneración como parte de la dimensión del trabajo capitalista forma parte de la posibilidad de bienestar del ser humano. Muchas de nosotras, muchos de nosotros hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas o incluso en este momento particular de nuestras vidas, hemos experimentado padecimiento que tiene que ver con la ausencia de trabajo o padecimiento que tiene que ver con un trabajo mal remunerado, que cuál es su consecuencia, que no contribuye al desarrollo de la cotidianidad, la obtención de alimentos, de vestimenta, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro caso, desde nuestro concepto y nuestra definición de salud mental, justamente hablamos de la misma, cuando confluyen en el equilibrio todas aquellas variables, ¿sí?, que tienen que ver con la constitución del ser humano. Salud mental no es ausencia de patología. Salud mental son equilibrios transitorios entre esto. Lo social, lo cultural, lo relacional, lo biológico, lo económico, lo sociopolítico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese contexto es en el cual nosotros podemos entender y definir nuestra práctica como acompañantes terapéuticas y a la vez montada esta práctica sobre las áreas de desempeño profesional o los campos de problemática que podemos identificar en una disciplina accesoria a la nuestra y fundante de la nuestra como lo es la psicología, ¿sí? Habíamos dicho en el primer encuentro, que fue el encuentro anterior, que identificábamos diferentes
áreas de desempeño profesional reconocidas legalmente. Estas áreas de desempeño profesional reconocidas legalmente son, en nuestro caso en la provincia de Córdoba son 6 y que tienen que ver de vuelta con campos de problemática que no pueden ser reducidos a un espacio específico o a otra área específica de ejercicio y aplicación. Estos campos de problemática no implican, por ejemplo, no implican o mejor dicho, no implican exclusividad de teorías, de modelos teóricos, de modelos conceptuales, modelos metodológicos, sino que cada campo de problemática o en cada campo de problemática confluyen, sí, diferentes modelos teóricos y diferentes modelos metodológicos. Ahora, pensemos un ejemplo para luego poder repensarlo como un ejercicio práctico al día de la semana que viene. Pensemos un ejemplo. Tengo mi hijo más chico con piojos. Los dos más chicos con piojos, así que está hoy medio complicado. Así que me rasco y los contagio a la distancia. Pensemos un ejemplo. Pensemos la familia, ¿sí? Y a través de desglosar el concepto de familia podemos desglosar la posible práctica profesional. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos qué creemos, qué pensamos, qué sostenemos cada una de nosotras, cada uno de nosotros como concepto de familia. Sí, nos ponemos a revisar, sabemos sí que cuando hablamos de familia todos creemos que estamos hablando de lo mismo, pero en cada espacio de construcción subjetiva, de constitución subjetiva, la familia representa algo diferente. Pero sí es inevitable pensar en el concepto de familia pensando en las relaciones entre presentes, las relaciones entre generaciones, las relaciones intergeneracionales y las relaciones entre los vivos y los muertos dentro de una constitución familiar. Familia es relación, pero un tipo de relación particular que tiene historia, que tiene cultura, ¿sí? Que tiene valores, que tiene reglas y que tiene normas. Las familias son sistemas que dictan sus propias reglas, que dictan sus propias normas y que estas normas se parecen entre diferentes instituciones familiares, pero no necesariamente son las mismas. ¿Cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son esas normas? Por ejemplo, aquellas normas que tienen que ver con el trabajo, justamente, aquellas normas que tienen que ver con las relaciones sexuales, aquellas normas que tienen que ver con funciones como la tarea doméstica, la crianza, diferentes cuestiones que hacen a la cotidianidad de la familia. Cada núcleo familiar tiene normas, tiene reglas, dicta sus normas y traslada, transfiere, hereda sus normas a lo largo de las diferentes generaciones. Y cuando se constituye una nueva familia, ambos miembros de esa familia trasladan desde su historia familiar sus propias reglas, sus propias normas, sus propias formas de entender la realidad. ¿Sí? ¿Qué es lo mágico en todo esto? Que cuando usted y yo nos juntamos como nueva familia, usted y yo nos constituimos en una pareja, del tipo de pareja que sea, abierta, cerrada, etcétera, etcétera, pero pensando en un modelo tradicional, cuando usted y yo construimos una familia, cuando usted y yo construimos una familia, traemos nuestras propias normas culturales. Y esas normas culturales, ¿sí?, a veces se negocian para construir una nueva familia y a veces simplemente se trasladan en silencio. Sin decirte a vos, sin que vos me digas a mí, trasladamos modos de relación a nuestro modo de relación histórico, a nuestro vínculo actual. ¿Qué significa esto? Que cuando usted y yo constituimos una familia, interactúa lo que nosotros creemos sobre la familia y traemos heredado más aquello que vamos construyendo en el presente. Entonces, supongamos lo siguiente, nosotros, pareja nueva, decimos, che, ¿qué vamos a hacer el domingo? Y yo la miro a usted y le digo, ¿cómo que vamos a hacer el domingo? El domingo vamos a comer en familia, el domingo es domingo de ravioles. Los domingos se hace pasta. Y a usted no le parece mal.
No le parece mal. Bueno, sí, comamos ravioles. Y el domingo comemos ravioles. El domingo que viene usted me dice, el sábado que viene usted me dice, ¿y qué haremos? ¿Cómo que haremos? Comeremos ravioles. Los domingos se come ravioles. Invitaremos a mamá para que venga a comer ravioles con nosotros. Una vez lo hace, una vez lo hacemos, 2 veces lo hacemos, 3 veces a la cuarta. Se discute la norma, se discute la regla, se discute la función que cumple cada uno de nosotros y la función que cumple aquellos que vienen desde afuera. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque con esto nos vamos a encontrar nosotros como acompañantes terapéuticas cuando nos vinculemos, por ejemplo, en el contexto clínico, cuando nos vinculemos con la familia de nuestro paciente. Supongamos, como hablábamos el día de la clase, que a usted la llaman para trabajar con una persona con Alzheimer. Y obviamente, desde el momento en que la llaman, la convoca el equipo tratante, la convoca la psicóloga y le dice, mire, usted va a tener una entrevista con la familia de su paciente, va a tener la entrevista la semana que viene. Desde ese momento empiezan a ponerse en juego, ¿sí? Y a evidenciarse todas estas reglas de relación, todas estas normas que constituyen la subjetividad de la familia y que a usted como acompañante terapéutica la van a atravesar en su práctica con su paciente. Entonces, como decíamos en el ejemplo de la semana pasada, usted se sienta a hablar y se sienta a hablar con ¿quién? Con quien contrata. ¿Y quién contrata en la familia? Quien posee el dinero. Es muy probable que todavía nos encontremos con esas familias, con estructuras patriarcales, donde el dinero lo maneja alguien que acumula poder y como acumula poder toma decisiones. Mire, lo que nosotros esperábamos cuando hablábamos con la licenciada X es que un acompañante terapéutico, nada, venga con mamá y esté un rato, porque viste que la viejita está sola, tampoco nada de gran complejidad, no es que tiene que salir, no es que tiene que hacer muchos ejercicios, sino que lo que queríamos era que mamá no esté sola. ¿Sí? Ya en ese contexto, en ese pequeño diálogo, hay implícita una definición de familia, una definición de relación, una definición de intergeneracionalidad. Cuando usted le pregunta, pero ¿y qué hace su madre en el día a día? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Qué capacidades tiene? Todas esas respuestas le van a hablar a usted como profesional de la salud mental de la estructura de relaciones que se mueve en el núcleo de esa familia. Y mamá está viejita, no hace mucho, es muy buena ella toda la vida ha sido una persona muy buena, muy amable, no requiere grandes cosas, sino que usted la acompañe, echarle un rato y con eso ya va a estar bien. ¿Sí? En esa respuesta también usted va a encontrar múltiples indicadores de las reglas, las normas, las funciones, ¿sí? Que circulan en esa familia. Mamá no vive sola, mamá vive en casa, pero mi señora no va a tener ningún problema de que usted esté dando vuelta por la casa. Hay en una familia que construye sus normas, que construye sus reglamentos, hay jerarquías. Jerarquías de decisión, jerarquías de acción. Con esto se va a encontrar usted como como acompañante terapéutica cuando ingrese en la convocatoria, por ejemplo, en el contexto clínico, acompañar a un paciente, un adulto mayor con una patología neurodegenerativa, ¿sí? Entonces, estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque independientemente del área donde usted trabaje, usted se va a encontrar con personas que en su constitución subjetiva traen, conservan y proponen reglas, pautas y modos de relación. Ahora, no va a ser lo mismo los elementos que se pongan en juego cuando usted sea convocada a acompañar a una persona, como decíamos, con Parkinson, con Alzheimer, un adulto mayor con una demencia o un adulto mayor simplemente que se le requiere o que se sugiere un acompañamiento terapéutico. No va a ser lo mismo la compañía en ese contexto que, por ejemplo, como decíamos en algún momento, la compañía en el contexto judicial. ¿Por qué no va a ser lo mismo la compañía en el contexto judicial? Porque en el contexto judicial las raíces, las normas, las reglas
que se van a evidenciar y se van a poner en juego en torno a la familia, van a tener que tener con valores, van a tener que ver con los valores de la familia y con aquello que está correcto, que es lo correcto y con lo que es incorrecto para la familia. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, usted trabaja en un contexto de revinculación, usted va a trabajar con un padre, con una madre, que ha sido señalado y separado de la familia porque externamente se ha evaluado o incapacidad o dificultad o riesgo, etcétera, etcétera. Va a trabajar con un niño que fue separado de una niña que fue separada de alguno de sus progenitores y probablemente otro progenitor u otro segmento de la familia que sostiene que esta persona no está en condiciones de poder vincularse con su padre o que teme, o con su madre, o que teme esa vinculación. Entonces, en ese momento, cuando usted es convocada, la entrevista con la familia, la entrevista con el niño, la entrevista con el paciente, va a poner en juego de vuelta estas otras cosas que tienen que ver con normas, con reglas, con lo correcto y lo incorrecto, con valores personales. ¿Sí? Todo esto es lo que nosotras tenemos que tener en cuenta al momento de pensar y de construir nuestro campo de ejercicio profesional, sea el área que sea. De vuelta, trabajamos ya sea en el área laboral, clínica, sanitaria, social, educacional, trabajemos donde trabajemos, jurídica, vamos a trabajar con personas en el ejercicio de su constitución subjetiva, en el ejercicio de su subjetividad, su propia definición de ser humano en la interacción con la definición de ser humano con el otro. Y obviamente, como lo decíamos y como parte de esta transversalidad, como lo decíamos ese día que nos encontramos, el primer día en el que nos encontramos y que para mí es clave y es fundamental, esta constitución subjetiva se da de vuelta en este contexto donde mi familia de origen construye normas, en el seno de mi familia de origen se construyen normas, reglas, valores, acciones correctas o incorrectas. Mi constitución subjetiva se va a dar en el marco de esa familia atravesada por definiciones de persona, definiciones de trabajo, definiciones de amor, definiciones de lealtad y definición de función en cuanto a los géneros. ¿Sí? Si bien podemos conversar en el núcleo de una familia con la disposición de discutir diversidad en género, nuestras estructuras familiares poseen dictados acerca de qué corresponde para un hombre, qué corresponde para una mujer, qué se espera de uno, qué se espera del otro. Nos vamos a encontrar no solo en nuestra vida cotidiana, sino en nuestra práctica profesional, con discursos que tienen que ver con esto, con las preguntas de qué va a ser usted como hombre, qué va a ser usted como mujer, cuándo vas a tener novia, cuándo vas a ser madre. ¿Sí? ¿Qué deporte vas a hacer? ¿Qué acción vas a cumplir en lo cotidiano? ¿Qué profesión vas a desempeñar en tu vida diaria? Todos y cada una de nuestras acciones que definen la constitución subjetiva de un sujeto están atravesadas por este intersticio del género, donde de vuelta hay un dictado social, pero más importante aún, un dictado familiar que indica qué hace cada uno como hombre y como mujer. Volvemos al ejemplo de la contratación de una acompañante terapéutica para acompañar a un adulto mayor. ¿Sí? Y es muy común escuchar cuando uno pregunta, pero ¿y con quién vive la persona? Vive con su hermana o vive con su tía, pero no hay ningún problema, ella no tiene problema que usted esté dando vuelta. ¿Sí? Hay diferentes roles que están definidos por el ser hombre, por el ser mujer, y esta es la parte más interesante, nada de lo que compone esos roles
viene cargado en la genética, en la biología del sexo, sino en todo este ejercicio histórico-cultural de construcción de lo femenino y de lo masculino, de qué es ser hombre y qué es ser mujer. Nada de lo que implica ser hombre hoy en el presente, en el 2025, está construido en base a la biología. Nada de lo que implica ser mujer está construido en base a la biología. De hecho, ¿sí? Tal vez sin embarazo y sin parto, pero incluso el territorio exclusivo de la maternidad ya no está asociado a la biología. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? Porque toda nuestra práctica va a estar impregnada, ¿sí?, en nuestro accionar de la dimensión. Sí, va a estar impregnada de la dimensión de esto que significa ser hombre y ser mujer. Su paciente va a ser hombre, va a ser mujer, y no es lo mismo una revinculación con una mujer, madre, en el contexto jurídico, que una revinculación con un padre. No es lo mismo la revinculación con una niña que con un niño. ¿Sí? Hay elementos subjetivos que atraviesan de manera silenciosa este ejercicio, esta práctica y este espacio de desempeño profesional y laboral. Y esto es lo que quiero que pensemos. ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos desde nuestra propia vida cotidiana. Y este es el ejercicio que quiero que hagamos el día de hoy como parte de la clase. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es muy sencillo. Si pueden, y háganlo en grupo, para eso tenemos WhatsApp, tenemos Instagram o lo que sea, MSN, ICQ, para eso tenemos ese tipo de tecnologías. Discutamos con 1, con 2, con 3 de nuestras compañeras, de nuestros compañeros. Discutamos prácticas cotidianas de nuestra propia vida, de nuestra propia vida familiar, de nuestra propia vida relacional, que estén separadas por género, y tratemos de identificar el elemento no biológico que define esa práctica vinculada al género. Miren, le doy un ejemplo. En mi vida cotidiana, en mi familia de origen, mi madre, su trabajo era el trabajo doméstico. Mi madre era ama de casa. Mi madre criaba a los chicos, hacía la comida, limpiaba la casa. Su trabajo era doméstico no remunerado. El trabajo de mi padre era un trabajo afuera de la casa, en lo externo, en el mundo externo, remunerado. Mi padre era el que realizaba el trabajo bajo el cual se obtenía el dinero para los costos de la vida cotidiana, mientras que mi madre era la que realizaba todas aquellas acciones que tenían que ver con la reproducción de la vida diaria, con la supervivencia cotidiana. Mi madre era la que hacía que la comida esté arriba de la mesa, que la ropa esté limpia, que la cama esté hecha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se combinaban en una serie de acciones dispares, ¿sí?, que estaban justamente separadas por género. Mi madre, cuando tiene su primer hijo, se retira de la vida laboral remunerada y comienza a alejarse del manejo económico de la familia. Mientras que mi padre, al momento de tener su primer hijo, se aleja de la vida doméstica y se convierte en una persona ajena a la vida doméstica. Recuerdo una vez que mi madre dice, oye, mi madre era catequista, dice, voy a ir, tengo un encuentro el domingo a la mañana, me voy a ir a la iglesia que tenemos con las mujeres, porque en la iglesia también es un territorio de mujeres, salvo los altos mandos, que son hombres. La iglesia es un territorio de mujeres. Mi madre dice, voy a ir a la iglesia con las mujeres de no sé qué el domingo a la mañana. Y mi padre dice, pero ¿y qué vamos a hacer con la comida? Y mi madre, que estaba empezando a desencajarse de esto, le dice, ¿y podrías encargarte vos, no? ¿O no podés encargarte? Y mi padre, que se vio desafiado en su masculinidad, en el poder hacer algo, le dice, sí, por supuesto, me voy a encargar yo. Mi madre se va, cierra la puerta, y en cuanto cierra la puerta, mi padre gira su cabeza y me mira a mí y me dice, ¿vos sabés dónde está la sartén?
No tenía idea de dónde estaban los elementos cotidianos. No hay nada en la biología que indique que la mano de la mujer, el pulgar oponible de la mujer, tiene mayor radio de prensión para agarrar el mango de la sartén. Sin embargo, en mi casa de origen, la sartén no era agarrada por hombres, era agarrada por mujeres. Era limpiada por mujeres y era guardada por mujeres. Y eso era ausente de la presencia masculina. Mi padre podía transitar su vida, los masculinos podíamos transitar nuestra vida sin saber dónde estaba la sartén. Entonces, el ejercicio que yo les digo, que les propongo, es que discutan entre ustedes prácticas cotidianas de sus propias familias que estén dirigidas, orientadas, que estén sesgadas a través del ejercicio del género. Con este ejercicio de conciencia es que luego uno va al ejercicio profesional, a escuchar, a la escucha de ese otro desde una dimensión donde el género también construye la subjetividad. Es simple, es corto, pero eso es lo que quiero que hagan. Ahora, antes de que terminemos, les voy a subir en un rato cuáles son los temas del práctico evaluativo. Insisto, no va a ser muy complejo. Vamos a trabajar áreas de desempeño profesional de la psicología, las 6 áreas legales más las 6 áreas emergentes. Psicología del deporte, psicología política, psicología de las emergencias, género, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a trabajar? El viernes que viene traen su dispositivo, compu, tablet, celu, traten de que esté cargado, de que esté actualizado, etc. Van a hacer el práctico evaluativo, que van a ser 15 preguntas, como fue en febrero-marzo, para aquellos que estuvieron en febrero y marzo, van a ser 15 preguntas, y esas 15 preguntas las van a poder responder en 40 minutos. Les va a sobrar el tiempo si les pido, de vuelta, como les decía el otro día, que se preparen, que la noche anterior coman bien, duerman bien, carguen el celu, se aseguren de que tienen todo lo posible, todo lo necesario para llegar a horario. Dicho esto, y sin más para decirles, chicas, chicos, espero que tengan un buen fin de semana y el viernes nos encontramos en el mismo aula. Cuídense. Hasta luego.